Gloria al Señor. Te invito a abrir tu Biblia, capítulo 11, carta a los Romanos, versículo 29. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero compartir esta breve reflexión en esta noche. Irrevocables son los dones de Dios. Santo y poderoso nuestro Señor. Hay personas que entienden que los dones del Espíritu Santo se quedaron en los apóstoles que Jesucristo estableció cuando estuvo desarrollando su ministerio terrenal. Pero lo cierto es que la palabra dada a nosotros por esos mismos apóstoles, como el apóstol Pablo, nos señala en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así su palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Terminó la iglesia del Señor Jesucristo cuando partieron con el Señor los apóstoles originales, aquellos que Él estableció. Yo pienso que no. Yo pienso que el Señor Jesucristo, cuando oró en esa oración final que hizo al Padre, allí en el aposento alto, vamos a encontrar en el capítulo 17 del Evangelio de Juan la oración que el Señor hizo por aquellos discípulos que estaban presentes en ese momento y también por nosotros que en este tiempo somos la iglesia del Señor. Dice en el versículo 20 del capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús orando al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado sea el Señor. Ahí nosotros vemos, hermanos y hermanas, que el Señor estableció esos ministerios para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Por tanto,
El Señor, cuando se iba, dijo que no nos dejaba solos, que nos iba a enviar el Consolador, que nos iba a enviar el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es Dios. El Espíritu Santo es una persona de la misma clase, del mismo nivel que Jesucristo. Porque el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Porque todo lo del Padre es del Hijo. Entonces hay esa unidad indisoluble entre esa Trinidad de Dios. Y por tanto, donde quiera que está uno de ellos, está Dios. Y el Espíritu Santo sigue para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, dando esos dones que el Señor ha establecido. Ahora, una cosa que quiero aclarar, amados y amadas, que no confundamos de que por el hecho de que una persona haya recibido un don, eso es lo que lo va a llevar al reino de los cielos. Como decíamos hace un momento allí en el estudio bíblico que estuvimos en esta noche en el auditorio Mahanaim, ¿verdad que sí? Que lo que nos va a llevar a nosotros al reino de los cielos son los frutos del Espíritu, porque ellos reflejan el carácter de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que lo que Él inició en nosotros, Él lo va a terminar para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, los dones los que hacen es, amados y amadas, que dan a conocer el poder de Dios a través de la humanidad, de los hombres. Pero no implica ello que ese poder es lo que va a llevar a una persona al reino de los cielos si no se maneja conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y como lo que Él ha establecido en su palabra es que hagamos la voluntad de Él y no la nuestra, el que usa ese don para provecho personal, para ganancias deshonestas, para ganar vanagloria en el mundo, entonces no entrará en el reino de los cielos. Pero no significa eso que todo el que tiene un don no va a entrar en el reino de los cielos. Porque el que usa ese don conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios para la edificación de su iglesia, entonces sí, ese entrará en el reino de los cielos. Y por eso, aquellos que se desvían del camino, el Señor da estas palabras allí en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, y yo os declararé, apartaos de mí, no, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así es que, amado y amada, los dones hoy están vigentes en la iglesia, pero deben ser ejercidos conforme a la voluntad de Dios y no al deseo de los ojos, al deseo de la carne, ni a la vanagloria del mundo. Por eso, amigo y amiga, si tú quieres estar dirigido por el Espíritu de Dios, tú quieres tener ese sello del Espíritu, que es lo que te va a impedir apartarte del camino de maldad que el mundo ha establecido y caminar en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, entonces debes de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás dispuesto o dispuesta
a recibirle en esta hora, me gustaría tener el privilegio de guiarte en esta breve oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, purifícame en tu Santo Espíritu. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús, asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda justicia y en toda verdad.